Buenas tardes chicos, bienvenidos a la tercera clase. Esta tiene que ver con métrica. La métrica, si les digo métrica, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Una medida, ¿verdad? Metro, métrica. En este caso, la métrica es la medida que tiene cada poeta al estructurar su poesía, valga la redundancia, ¿no? Al estructurar su poema, mejor dicho. Vamos a ver, primero para diferenciar un poco entre poema y poesía, muchos de ustedes se habrán preguntado cuál es la diferencia. Pues el poema es la elaboración de versos, ¿no? Es la facultad que tiene cada poema de tener varios versos, o en este caso, para así dar forma al poema, ¿no? No confundamos poema con poesía. Poema es la conformación de estrofas, poema, conformación de estrofas, las que a su vez contiene versos, ¿no? Secuencia ilimitada de sílabas. Y versos, estrofas forman un poema. En cambio, la poesía es el aspecto estético del poema, es la cualidad de belleza que el poema tiene o intenta tener. ¿Bien? Entonces, toda la composición literaria tiene dos formas externas. Primero la prosa y luego el verso. ¿Bien? Vamos a ir trabajando entonces, como siempre, un poco más porque estamos con la justa de tiempo. Diferencia entre prosa y verso, para que ustedes tengan en cuenta. La prosa, profesor, en la clase anterior usted habló de prosa y de verso. Vamos a hablar de prosa. La prosa es la forma literaria en que usamos el lenguaje. Cuando leemos un periódico utilizamos la prosa. El lenguaje coloquial no está regido por la métrica, no hay ritmo ni rima. ¿Ok? Constituido por párrafos, ahí está, párrafo 1, párrafo 2, párrafo 3, párrafo 4, dependiendo si el texto es un macrotexto, es un texto pequeño, vamos a considerar los párrafos. Cada párrafo es un conjunto que tiene renglones, ¿verdad? El periódico que usualmente utilizas o el que lees con papá contiene textos y en ese texto se lee a través de prosa. En cambio, el verso es una forma literaria que está sujeta a medida y ritmo, ¿ok? Estructura constituido por estrofas y cada estrofa por un conjunto de versos. Estrofa, estrofa. ¿Bien? Bien, ahora, ya sabiendo la diferencia entre poema, poesía, verso y, en todo caso, prosa, vamos a los elementos del verso clásico tradicional. Este consiste en tres partes: la métrica, la rima y el ritmo. Métrica, ritmo, rima y ritmo. Bien. La métrica entonces es la medida del verso. Medida del verso en la sumatoria de sílabas rítmicas. Para ello contamos con las licencias poéticas y la ley de acentos finales. Importante eso. No sé si nos va a alcanzar toda la clase para hacer esto. Yo creo que lo voy a hacer un poco más lento para estructurar en una segunda parte esto. Ya chicos, por favor, no se preocupen. Mejor creo que lo voy a estructurar en dos partes porque sí, cuando hablamos de medidas es un poco más tedioso. Vamos, a ver, si hablamos de licencias poéticas, que son las autorizaciones literarias para acortar o alargar los versos con completa libertad. Puedes acortar los versos o puedes alargar. Hay una licencia poética. Bien. ¿Cuál es la finalidad? Es conseguir musicalidad y resaltar algunos términos. Ustedes lo ven en la batalla de los gallos a cada rato, ¿no? Esa batalla de hip hop, de rap. Cada uno de ellos utiliza su licencia poética para difamar al otro, para insultar al otro o para hablar de él en pos de bien, ¿no? En este caso hay clases de unión y de separación. Cuando hablamos de unión hablamos de dos partes, sinalefa y sinéresis. Y cuando hablamos de separación hablamos de hiato y hablamos de diéresis. ¿Bien? Entonces, la sinalefa permite unir vocales. Sinalefa permite unir vocales. Vamos a hablar de la primera parte. Permite unir vocales entre palabras, al final de una y al inicio de la siguiente. Finalidad, formar una sílaba métrica. ¿Bien? Y la rima, en este caso, es la semejanza sonora que hay al final de cada verso, a partir de la última vocal tónica. Puede ser de varias clases. A ver, hablemos de las primeras, la asonante o imperfecta. Vemos un ejemplo. Cuando hablamos de asonante, vamos a ver un ejemplo. Si la igualdad sonora se limita a las vocales, hablamos de asonante. Me moriré en París con aguacero. Un día del cual tengo ya el recuerdo. Fíjate tú cómo está allí. Me moriré en París y no me corro.
tal vez un jueves, como hoy de otoño, hay una asonante imperfecta, ¿no? O. ¿Bien? Ahora vamos a consonante o perfecta. Tú vas a ver la diferencia entre los dos. Y cuando hablamos de consonante imperfecta, hablamos de la igualdad en vocales y consonantes. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos, el tiempo que fenecemos. Así que cuando morimos, descansamos. Hemos, amos, imos. Hay una asonalidad, hay una consonación perfecta. ¿Bien? Y acá hablamos de igualdad sonora límite de vocales. Vocal, consonante. ¿Ya, chicos? Vocal cuando hablamos de asonancia y consonante perfecta cuando hablamos de consonantes. Bien, siguiente. Ojo, las rimas consonantes más conocidas son la rima pareada, y acá les he puesto directamente, ya no quiero meterle más ejemplos con respecto a versos, pero sí cómo aparece la rima pareada, ¿no? A, B. Eso quiere decir que en este caso la consonante acaba en el mismo consonante, A y B. Y la rima abrazada o redonda, AB, BA. Y cuando hablamos de rima cruzada, hablamos de AB, ¿no? Hablamos de rima monórrima, A. Acá no se repiten siempre las mismas sílabas. ¿Bien? Acá intercambian acá, intercambian acá, y aquí intercambian así, A, B. ¿Bien? A ver, fíjate acá. Vamos a ver un ejemplito. Para morir vivimos dirigentes, A. Y para ser soñamos constreñidos, macerando memorias en olvidos y nombres deshaciendo con los dientes. Dientes, dirigentes y dientes. A. Constreñidos y olvidos. Idos. A, B. ¿Ves? ¿A qué tipo de consonante pertenece esto? Volvemos. Fíjate, A, B, A. Pertenece a la rima abrazada o redonda. A, B, A. ¿Me entiendes? Bien, muy bien. Vamos a ir. Cuidado, ¿por qué? Como lo dije en la anterior clase, existe un versolibrismo. El verso libre o blanco es el que carece de rima y métrica, pero jamás de ritmo. Siendo esta la tendencia actual de la poesía contemporánea. Desde la época del 50 y quizás mucho antes, si tú te das cuenta, Pablo Neruda, por ejemplo, César Vallejo, utiliza un versolibrismo. No utiliza esas consonantes como lo hemos visto anteriormente, A, B, A o A, no. Ellos se lanzan, tienen diferente. Por eso, a eso le dicen versolibrismo. ¿Bien? Ahora hablamos de ritmo. Vamos a hablar de ritmo. Es la musicalidad. Acaban de escuchar lo que acabo de hacer. La musicalidad que se advierte en una estructura interna del verso. Al distribuirse ordenadamente los acentos, se puede prescindir de la métrica y la rima, mas no del ritmo. ¿Ya? Pues sin él los versos resultarían inarmónicos y ásperos y no le gustaría a nadie, no sería una poesía. O un poema, perdón. ¿Ya? Mira aquí. Juventud, divino tesoro. Ya te vas para no volver cuando. Quiero llorar, no lloro. Y a veces lloro sin querer. Mira cómo está la rima y la sílaba métrica. ¿Por qué sílaba métrica? Hay una medida que le vamos a ir dando. Juventud, divino, tesoro, ya, tesoro, ya, te. Hay 9 en cada una de ellas, si tú te das cuenta, en cada vocal. Y las rimas son así. ¿Te das cuenta? Sílaba métrica y rima. Mira cómo está. Ya te. A. ¿Cuándo? Querer. Bebé. ¿Sí? Ahí tienes. Ahora, hasta allí. Vamos a hablar de clases de versos. No sé si nos alcanza el tiempo. En las clases de versos
tenemos versos de arte menor, que son de 2 a 8 sílabas métricas, que se representa la rima con letras minúsculas, A, B, arte menor hasta K, ¿no? Con sílabas métricas, que se representa a través de minúsculas, y versos de arte mayor, que son de 9 a más sílabas métricas, representando la rima con letras mayúsculas, ¿no? A, B, C. Por ejemplo, cuando hablamos de 2 sílabas métricas, hablamos de bisílabos, de 3 trisílabos, de 4 tetrasílabos, de 5 pentasílabos, de 6 hexasílabos, de 7 heptasílabos, de 8 hablamos de odosílabos, ¿no? Octosílabos, perdón. Y hablamos de 9 para arriba, que de verso de arte mayor hablamos de 9 eneasílabas, de 10 decasílabas, 11 endecasílabos, 12 dodecasílabos, de 13 tridecasílabos, 14 versos alejandrinos, le dicen a los 14, de 15 pentadecasílabos y de 16 hexadecasílabos. Bien, hasta allí, chicos, la primera mitad de esta clase. Vamos a la segunda y la siguiente.